empezar. Ok. Ya, perdón. Ahora sí me están viendo. Sí, te estamos viendo. Te estás arreglando el cabello. Sí, señor. Entonces, ¿y se escucha bien, cierto? Que sí, Ah, bueno, listo. Entonces, muy buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de tumores benignos de tiroides y glándulas salivares y paratiroides. El grupo que les va a presentar es el grupo 4. Entonces, siguiente, por favor. Listo, entonces ahí podemos ver los temas que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la introducción más cosas generales, hablando pues en lo que respecta a la anatomía, tiroides y sus generalidades, tiroides pues los tumores benignos que vamos a tener y el manejo igualmente que vamos a tener. También vamos a hablar un poco de la paratiroides y pues finalmente de la interpretación y cómo se realiza la cirugía. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, primero hablando de la anatomía de la glándula tiroides, es importante que entendamos que la tiroides es una estructura endocrina impar, que esta se va a localizar en la región del cuello anterior y está profunda a los músculos infraoideos y anterior a la tráquea y a la laringe. Esta se va a extender aproximadamente desde el nivel de la vértebra C5 hasta la T1 y se compone por dos lóbulos laterales, uno derecho y uno izquierdo, que se van a unir por un istmo y que generalmente van a situarse a nivel del segundo al cuarto anillo traqueal. En algunas personas, este lóbulo piramidal, que pues es el que habíamos hablado, o es el mismo istmo, podría presentarse como un remanente del conducto tirogloseo, que fue lo que hablamos la vez pasada. Y bueno, entonces la tiroides también está rodeada por dos capas, que son la cápsula fibrosa verdadera que envuelve directamente el parénquima glandular y adicionalmente vamos a tener una cápsula falsa que va a estar derivada de la fascia pretraquial. Esta última es la que se va a encargar de fijarnos en la tiroides y pues va a hacer que las estructuras allá y también va a permitir que se adhieran a estructuras adyacentes. Desde el punto de vista anatómico, las relaciones de la tiroides son muy importantes en la clínica, ya que anteriormente vamos a tener, como habíamos hablado, de los músculos esternocleidomastoideo y el homoioideo. Y posteriormente vamos a tener relaciones con la tráquea, el esófago, especialmente en el lado izquierdo. Y vamos a tener también estructuras neurovasculares clínicas. El surco traqueosofágico va a discurrir por él el nervio laringio recurrente y que es una rama del nervio vago. Y esto es muy importante ya que cuando estamos operando esta estructura pues tenemos que tenerlo en cuenta para evitar su lesión y que más adelante tengamos problemas en la fonación. La irrigación arterial de la tiroides va a provenir específicamente por la arteria tiroidea superior, que va a ser arteria de la rama carótida externa, y también vamos a tener una arteria tiroidea inferior, que va a ser rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia. En algunos casos va a existir una arteria que se llama la tiroidea IMA, pero esta va a ascender desde el tronco brachiocefálico a la aorta. Y el drenaje venoso va a realizarse a través de las venas que tienen el mismo nombre a las arterias. Y la inervación generalmente de esta glándula va a ser predominantemente autonómica y va a provenir del sistema simpático cervical. Entonces pues en la imagen vamos a tener como una imagen de lo que estaba explicando, pero podrías darle a la siguiente, por favor. Listo, entonces cuando vamos a hablar de la fisiología de la tiroides, vamos a entender que esta va a ser la responsable de la secreción de las hormonas tiroideas, que va a ser la T3 y la T4, las cuales desempeñan un papel fundamental en la regulación del metabolismo corporal. El proceso de la síntesis hormonal comienza con la captación activa del yodo desde la sangre hacia las células foliculares mediante el cotransportador sodio-yodo. Posteriormente, este yodo va a ser oxidado y el yodo a yodo por la enzima tiroperoxidasa en la superficie apical de la célula. Este yodo es uno de los residuos de tirosina en la tiroglobulina, lo que va a permitirnos formar la monoyodotirosina y el yodotirosina. Entonces, la combinación de estas dos son lo que nos van a permitir formar el T3 e igualmente el T4 que van a permanecer almacenadas en los folículos.
Ante la estimulación de la tiroides, pues nosotros vamos a tener la secreción de la hipófisis anterior y estas hormonas tiroideas pues van a ser estimuladas para que se liberen tanto la T4 como la T3, recordando que la que más se encuentra a nivel sanguíneo y pues libre va a ser la T4. La secreción hormonal esta va a estar, es muy importante que tengamos en cuenta que va a estar regulada por el hipotálamo, que va a secretar la TRH y esta va a estimular pues la hipófisis que secrete la TSH y la TSH va a ir directamente a la tiroides para que nosotros secretemos T3 y T4. Entonces es importante que tengamos en cuenta que a nivel general lo que hacen las hormonas tiroideas es incrementar el metabolismo basal, aumentar el consumo de oxígeno y van a estimular la producción de calor y también van a favorecer la gluconeogénesis, lipólisis y van a potenciar la acción de las catecolaminas. Siguiente, por favor. Listo. Ay, ¿no había una antes? Ah, bueno, siguiente, perdón. Esa es la misma. Siguiente, siguiente. Listo, ahora sí. Entonces vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la paratiroides y su anatomía. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estas van a ser unas pequeñas estructuras endocrinas que generalmente van a ser cuatro y se van a ubicar en lo que viene a ser la parte posterior de la tiroides que ya vino. Estas se van a dividir en dos superiores y dos inferiores, y las paratiroides superiores suelen tener una localización muy constante, mientras que las inferiores suelen tener mayor variabilidad debido a la migración embriológica que habíamos visto en la charla pasada. Embriológicamente, es importante recordar que las superiores van a venir de la cuarta bolsa faríngea, mientras que las inferiores se van a originar de la tercera bolsa faríngea junto al timo, lo que explica su posible localización ectópica incluso en el mediastino. Macroscópicamente son estructuras pequeñas que van a medir aproximadamente entre 3 a 5 milímetros de color amarillo-marrón, lo que puede dificultar su identificación durante procedimientos quirúrgicos. Y su irrigación va a venir directamente de la arteria tiroidea inferior, aunque en algunos casos podríamos tener cierta contribución de la irrigación para las arterias cervicales. Entonces, pues en la imagen, en el lado derecho, pues tenemos una imagen que nos muestra dónde deberían estar ubicadas las glándulas paratiroides a nivel posterior. Siguiente, por favor. Listo, entonces cuando hablamos de la fisiología de la glándula paratiroides, esta va a secretar la hormona paratiroidea, o PTH también se le conoce, y esta va a desempeñar un papel central en la regulación del metabolismo de calcio y fósforo. La secreción de la PTH se regula directamente por los niveles de calcio sérico a través de la recepción a través del receptor que es sensible a calcio, que también se le dice como KSR, y van a representar en la célula principal de la paratiroides. Una disminución del calcio sérico lo que va a hacer es estimularnos la liberación de la PTH, mientras que los niveles elevados de calcio sérico lo que van a hacer es inhibirnos esta liberación. Esta hormona va a actuar en tres órganos principales, que va a ser el hueso, en donde se va a estimular la reabsorción, eso que quiere decir la liberación de calcio. Igualmente vamos a tener pues que esto va a hacer que a nivel sanguíneo aumente los niveles de calcio. Adicionalmente va a actuar en el riñón, donde va a incrementar la absorción de calcio en el túbulo distal y va a disminuir la absorción de fósforo en el túbulo distal igualmente, y esto va a permitir que pues nosotros aumentemos los niveles de calcio y en su contraparte pues disminuyan los niveles de fósforo. Además vamos a tener la estimulación activa de la enzima 1-hidroxilasa que va a convertirnos la vitamina D en su forma activa, que va a ser el calcitriol. Y a nivel intestinal, el calcitriol va a aumentar la absorción de los niveles de calcio. Siguiente, por favor. Listo. Ahora hablando un poco de las glándulas salivales, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas se van a dividir a nivel mayor y menor. Las glándulas salivales menores van a incluir la parótida, la submandibular y la sublingual, mientras que las menores se distribuyen en la mucosa oral. La glándula parótida es la más grande y se va a localizar en la región preauricular, extendiéndose desde el arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Esta va a ser atravesada por el nervio facial que se va a dividir dentro de la glándula en sus ramas terminales, formando un plano superficial y profundo. Y esta relación anatómica es muy importante a nivel quirúrgico, ya que cuando pues tratamos esta glándula parótida es importante que tengamos en cuenta no llegar a lesionar este nervio. La glándula submandibular se va a encontrar en el triángulo submandibular y va a drenar su secreción a través del conducto de Wharton hacia el piso de la boca. Y la glándula sublingual se ubica en el piso de la cavidad oral y posee muchos conductos pequeños. La irrigación de estas glándulas generalmente va a venir de arterias de la carótida externa y su drenaje venoso va a seguir trayectos paralelos. Siguiente, por favor. Ah, no, mentira, deja la anterior, que ahí también está lo de fisiología. Entonces, aquí al lado
Siguiente, vamos a tener que la fisiología de la glándula salival es que van a producir aproximadamente entre 1,5 a 1 litros por día, y la saliva va a ser una mezcla de varias cosas que van a ser secreciones serosas y mucosas. La parotida va a ser la que se encarga principalmente de la secreción serosa rica en enzimas como la amilasa, mientras que la sublingual es la que se va a encargar de la secreción mucosa, y la submandibular va a encargarse de tener una secreción mixta. La saliva va a tener una función, y es que es muy importante en lo que respecta a la digestión inicial de carbohidratos, la lubricación del bolo alimenticio y la protección de la mucosa oral y la defensa inmunológica mediante la inmunoglobulina A. La secreción salival está regulada principalmente por el sistema nervioso parasimpático a través del nervio facial y el glosofaringeo, que estimulan la producción de saliva. Además, el sistema simpático también podría llegar a participar, generando una secreción mucho más viscosa. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, hablando un poquito de lo que vienen a ser los tumores benignos, es importante que nosotros recordemos que estos van a ser proliferaciones celulares que se caracterizan por ser bien diferenciadas, de crecimiento lento, y generalmente estas están encapsuladas y no tienen la capacidad de invadir tejidos ni producir metástasis. A nivel de la tiroides, el adenoma folicular es el ejemplo más clásico que podemos tener de tumor benigno, que se presenta como una leucemia encapsulada. En la paratiroides, el ejemplo más claro de tumor benigno va a ser el adenoma paratiroideo, que es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario. Mientras que en las glándulas salivares vamos a tener el adenoma pleomorfo, que es un tumor benigno más común, y se caracteriza porque es una mezcla de componentes epiteliales y mesenquimales, perdón. Y aunque estos sean benignos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que sí pueden llegar a tener síntomas, pero más que todo de compresión de estructuras adyacentes, o también porque pueden generar una alteración funcional en el órgano. Y algunos incluso podrían tener la posibilidad de tener una transformación de benigno a maligno si no reciben el tratamiento adecuado. Siguiente, por favor. Ya en ese respecto a los tumores benignos que podemos encontrar en las glándulas salivales, pues tenemos que tomar en cuenta que hay distintas glándulas y que el riesgo de malignidad va a ser mayor según sea de menor tamaño la glándula. Es decir, digamos, la parótida, que es la más grande, esta tiene una frecuencia de tener más o menos entre el 64 y el 80% de todos los tumores en general, pero la gran mayoría de estos van a ser benignos. Luego vamos a tener, perdóneme, cámara, era la submandibular, que va a tener entre el 7 al 14% de todos los tumores y el 50% de estas van a ser benignas. Y por último tenemos a las sublinguales y las glándulas menores, las cuales van a tener menos del 15% de todos los tumores, pero en lugar van a tener una alta tasa de malignidad, ya que únicamente el 35% de estos son benignos. ¿Qué pasa, por favor? Gracias. En las glándulas las podemos encontrar las más benignas, ya que estas van a ser solitarias, van a ser frecuentemente asintomáticas, no van a ser doloras, van a tener un crecimiento lento y progresivo, van a tener su movilidad conservada a nivel de planos profundos y pues sobre todo estos se van a localizar de forma frecuente sobre la cola de la glándula parótida. Ya cuando tenemos una masa que nos va a dar señales de alerta, estas van a ser, por ejemplo, cuando se dé parálisis o parecer el nervio facial, cuando se dé dolor irradiado, ya que esto va a ser sugestivo de neuralgia o de que hay infiltración a nivel perineural, cuando hay fijación a piel o planos profundos, cuando se presenta trismo, ya que esto nos va a indicar que hay una posible infiltración a nivel de músculos masticadores, y también cuando hay adenopatías cervicales asociadas, ya que estas pueden estar relacionadas a metástasis ganglionar. Siguiente, por favor. Ya respecto a los tumores benignos más frecuentes, como le estaba comentando mi compañera, podemos encontrar el adenoma pleomorfo, que este va a ser el más común. Se tiende a dar entre un 60 y 70% de veces en parótida y 90% en submandibular. La edad de presentación promedio es alrededor de los 40 años, pero realmente estos se van a presentar con un pico entre la tercera a la sexta década de vida.
tiene a tener una leve predominancia en el sexo femenino y pues esta es como la neoplasia benigna que se va a presentar de forma más común de todas las glándulas salivales en general. Esta va a ser una masa solitaria, va a ser nodular y de crecimiento muy lento. Se da por la sobreexpresión del gen PLAC1 por reconfiguración cromosómica. Y pues en sí este tumor, pues sí, va a ser benigno a nivel histológico, pero realmente tiene un comportamiento a nivel anatómico que pues va a requerir un manejo quirúrgico riguroso. Pasa, por favor. Gracias. A nivel histológico vamos a encontrar que es un tumor mixto, va a tener tanto componentes epiteliales, miopiteliales y exoides o condoides. Lo que lo va a caracterizar en sí es que va a tener una pseudocápsula. Esta puede ser incompleta o a veces variable o de grosor irregular. La cuestión con esta pseudocápsula es que va a generar proyecciones que van a estar extracapsular, que son los pseudópodos. Estos lo que van a hacer es que van a llegar a penetrar en el tejido glandular que esté sano, circundante al tumor. Sí, por favor. El otro tipo de tumor benigno más común que podemos encontrar son los tumores de Warthin. Estos no van a ser tan frecuentes como el adenoma, pero son los que le siguen en la lista. Estos van a tener una frecuencia del 12% aproximadamente en parótida. Y pues además de eso son casi exclusivos de que se dan únicamente en parótida y en ganglios linfáticos periparotídeos. Algo que caracteriza a estos tumores es que tienen una alta tasa de bilateralidad, que es entre un 5 a un 14%. Se tiende a dar en una edad promedio entre los 60 años. Es raro los casos que se lleguen a presentar antes de los 40 años. Y pues históricamente era más predominante en hombres con una relación de 10:1 entre hombres a mujeres, pero hoy en día se encuentra igualdado, ya que ha aumentado el tabaquismo femenino. Esto da relación a pues el riesgo que hay de presentación de este tumor con los fumadores, ya que el tabaquismo llega a aumentar hasta 8 veces el riesgo de presentación. Sigue, por favor. Gracias. A nivel histológico, este va a ser en sí un cistadenoma papilar linfomatoso. Se va a caracterizar por tener una doble capa de células epiteliales eosinofílicas con alto contenido mitocondrial. Va a tener abundante estroma linfoide con formación de centros germinales, centros linfomatosos y va a tener espacios quísticos que contienen líquido espeso y parduzco. Sigue, por favor. Gracias. Respecto a las diferencias grandes que hay entre estos dos, pues recordar que el adenoma se va a presentar más, ligeramente más en mujeres, alrededor de los 40 o 46 años. Tumor de Warthin, mayores de 60 años. Antes era más frecuente en hombres, hoy ya se encuentra más hablado. El riesgo del tabaquismo se encuentra asociado con el tumor de Warthin. Respecto a su ubicación topográfica, el adenoma va a estar más relacionado a parótida, pero en lóbulos superficiales y profundos, y la submandibular, mientras el tumor de Warthin va a ser casi exclusivo de parótida únicamente en el polo inferior. El adenoma no se encuentra con bilateralidad, solo en casos extremadamente raros, mientras que es más común en el tumor de Warthin. La histología, pues ya lo mencionamos, el adenoma es tipo mixto y tiene su pseudocápsula, mientras el tumor de Warthin lo que va a tener es una doble capa oncocítica y estroma linfoide. Y respecto al riesgo de malignización, vamos a tener que el adenoma tiene entre un 5 y un 25% de riesgo, que es algo significativo, pero si no se llega a tratar a largo plazo. Mientras que el tumor de Warthin, realmente ese riesgo es casi nulo. Y respecto a las recidivas post intervención quirúrgica, pues realmente se van a encontrar más asociadas al adenoma, ya que por los pseudópodos que tiene, si no se da una adecuada intervención y hay ruptura capsular o no se da una
resección con márgenes que sean lo suficientemente separados, pues puede llegar a haber una recidua, mientras que en el caso del tumor es muy poco usual. Sí, por favor. Respecto al diagnóstico vamos a tener tres líneas. La primera va a ser por medio de ecografía, la cual nos va a permitir mirar las dimensiones que van a tener, la ecogenicidad de los tumores, y dado caso puede servir de guía para realizar punciones, que es la segunda etapa, la punción con aguja fina, que esta realmente va a ser el gold estándar, tiene una precisión entre el 80 al 85%, lo que nos permite sobre todo es diferenciar lesiones malignas de benignas. Y por último, tenemos las tomografías y las resonancias magnéticas con contraste, las cuales nos van a ayudar ya a nivel de la planificación quirúrgica. Estas se utilizan para tumores profundos, cuando hay sospecha de malignidad o que se tenga fijación ósea. Sigue, por favor. Respecto al abordaje quirúrgico que se van a tomar según las glándulas, en la parótida se va a utilizar usualmente una parotidectomía superficial. Lo que se va a buscar es una resección del tumor, dejando márgenes de tejido glandular sano y teniendo en cuenta las ramas del nervio facial para su preservación. Como había mencionado anteriormente, nunca se tiene que realizar como una incisión directa por el riesgo de que haya una ruptura capsular. Mientras que el abordaje que se va a tener a nivel de las glándulas submandibulares va a ser distinto, ya que la técnica que se va a utilizar en esta va a ser una exéresis completa de la glándula y lo que se va a buscar es una remoción total de esta, pero sin tomar en cuenta que haya tanto riesgo de ruptura capsular. Después de las operaciones podemos tener ciertas complicaciones, ya sea a nivel neurológico, el síndrome de Frey, que ya vamos a hablar de él, o que sea una recurrencia tumoral. A nivel neurológico podemos encontrar la paresia o parálisis del nervio facial, que esta puede ser de forma transitoria, que se puede dar causas por estiramiento, por edema, o de forma definitiva, que ya es cuando se da una sección de este, y pues esto nos puede llevar a el síndrome de Frey, que se caracteriza por diaforesis gustativa, eh, ya que se va a dar una regeneración aberrante de las fibras nerviosas parasimpáticas a nivel postganglionar, que estas son las que inervaban la parótida. Entonces estas se van a volver a salir, pero hacia las glándulas sudoríparas de la piel que está a nivel subyacente. Esto va a causar básicamente sudoración al comer. Por último, podemos llegar a tener recurrencia tumoral, esto sobre todo se da en el adenoma pleomorfo, que se va a dar cuando hay ruptura capsular a nivel intraoperatorio. Esto nos va a generar tumores multinodulares que van a ser difíciles de reintervenir. Listo, ya continuando con la tiroides, vamos a hablar un poco de epidemiología. Entonces, para iniciar, el 5% de la población va a tener un nódulo tiroideo y esta incidencia va a aumentar hasta el 68% de la población general al hacer uso de la ecografía. Sin embargo, la mayoría de estos nódulos van a ser benignos, siendo el más común el adenoma folicular, del cual vamos a hablar más adelante, y siendo tan solo el 10% malignos. Van a haber ciertos factores asociados a la malignidad que van a ser el aumento de la edad, que estén mujeres o el aumento del índice de masa corporal, y algunos de estos van a generar síntomas compresivos o síntomas por hipertiroidismo, pero ya lo vamos a ahondar. Siguiente, por favor. Entonces, estos síntomas comprensivos van a estar dados por esa sensación de masa que genera el tumor. Entonces, va a haber sensación de globo por la masa en el cuello, puede haber disfagia por compresión del esófago o disnea y sensación de presión o estridor por compresión de la tráquea. Por otro lado, los nódulos funcionales van a generar todas estas manifestaciones clínicas asociadas a la tirotoxicosis. Entonces puede haber pérdida de peso, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, entre otros. Y por último, van a haber ciertas características asociadas a la malignidad, que va a ser principalmente el crecimiento rápido del nódulo. Puede haber disfonía por compromiso del nervio laríngeo recurrente,
también si este tumor tiene una consistencia dura o fija, o si está asociado a adenopatías cervicales palpables. Siguiente, por favor. Entonces, para la evaluación inicial vamos a tener la TSH. Digamos que el principal objetivo de pedir esta TSH es identificar aquellos nódulos hiperfuncionantes, y pues esto va a ser importante porque estos están asociados a una baja probabilidad de malignidad. Entonces, si tenemos una TSH baja o suprimida, podemos complementar este estudio con la gammagrafía tiroidea, que es un estudio funcional que va a medir la captación del yodo radiactivo por el tejido tiroideo. Entonces, si nos sale un nódulo caliente, esto significa que es un nódulo hiperfuncionante y que por tanto va a estar asociado a una baja probabilidad de malignidad. Sin embargo, si encontramos un nódulo frío o una TSH normal elevada, vamos a requerir de una evaluación adicional para evaluar la malignidad. Esto va a ser principalmente la ecografía y la biopsia por aspiración con aguja fina. Siguiente, por favor. Entonces, para la ecografía de tiroides vamos a tener que va a estar indicado cuando se palpa un nódulo o una tiroides anormal, o si se identifica de forma accidental en otra imagen. Van a haber ciertas características asociadas a la malignidad en la ecografía. El primero es que sea sólido, segundo que se vea hipoecoico, que tenga márgenes irregulares o infiltrativas, o que tenga microcalcificaciones. Siguiente, por favor. Sin embargo, para objetivizar estos hallazgos, pues existe la escala de T-RADS. Esta nos va a hablar 5 componentes. El primero va a ser la composición, el segundo la ecogenicidad, el tercero la forma, el cuarto las bordes y por último los focos ecógenos. Entonces, estos componentes nos va a dar un sistema de puntos que nos va a clasificar los hallazgos en 5 grupos. Digamos que la importancia de estos grupos es que me establece si hay indicación de proseguir con una biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, en los grupos 1 o 2 no hay necesidad de continuar con este procedimiento, ya que es o benigno o no sospechoso. Sin embargo, a partir del TIRADS 3, sí nos menciona que dependiendo del tamaño, vamos a tener la indicación. Entonces, en el TIRADS 3, si es mayor o igual a 2,5 centímetros, en el TIRADS 4, si es mayor o igual a 1,5 centímetros, y en el TIRADS 5, si es mayor o igual a 1 centímetro. Siguiente, por favor. Entonces, en caso de que esté indicado la biopsia por aspiración con aguja final, lo que tenemos para evaluarla es la clasificación de Bethesda para la citopatología tiroidea. Entonces, digamos que el grupo que nos interesa para esta exposición de tumores benignos va a ser la categoría 2, donde nos menciona que el riesgo de malignidad es del 0 a 3%. Entonces, si bien está clasificado como benigno, no significa que 100% lo es. Nos menciona que el más común es el nódulo folicular benigno, y que la conducta que vamos a tomar inicialmente o más comúnmente va a ser el seguimiento clínico y con ecografía. Sin embargo, esto ya lo vamos a ahondar más adelante. Listo, ya pasando a lo que vendría a ser la parte de la tiroides, los tumores benignos y el manejo que le damos, tal y como nos había dicho Isabel anteriormente, el más, digamos, importante, el que más vemos con frecuencia es el adenoma folicular. La definición que tiene este es un tumor benigno encapsulado que se origina de las células foliculares de la glándula tiroides y suele presentarse como un único nódulo tiroideo solitario. Ahí es sólido. Este puede ser no funcionante o funcional tóxico, generando pues las hormonas tiroideas. Es más frecuente en mujeres y de hecho se suele detectar en una ecografía de forma incidental, digamos, no es el motivo de consulta, sino que simplemente se encuentra ya. Y una particularidad de este es que, de las pruebas que ya nos han dicho anteriormente, no se puede distinguir de un carcinoma folicular mediante la citología, o sea, lo que sería la función. Solo se le puede identificar a través de la biopsia, ya que toca mirar si la diferencia está en que si es una invasión capsular o vascular. Entonces, más que nada, va a terminar en un procedimiento quirúrgico para obtener, pues, una biopsia que se llama hemitiroidectomía diagnóstica. Como dije, esta suele ser asintomática, no suele tener una función, una producción. Puede llegar a presentarse como una masa o nódulo en el cuello, como ya habían dicho. Puede, si en caso de que esté o en una posición específica o crezca lo suficiente, generar una sensación de presión cervical.
Si ya es mucho más grande, puede llegar a generarle a la persona disfagia, tos, disnea o disfonía, ya que pues, está comprimiendo, eso es un obstáculo, es un cuerpo extraño, por así decirlo. Y si hay signos de hipertiroidismo, si la persona nos consulta por eso, nos podría indicar que está siendo productor, que está siendo tóxico. Ya digamos, de estos métodos diagnósticos que nos habían mencionado anteriormente, tenemos pues primero la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, para saber si el nódulo, digamos, esta masita, está produciendo hormona, está haciendo un trabajo, si en cambio es no productiva. La ecografía, que nos permite pues, identificar pues, la ubicación, el tamaño de los bordes, la tonicidad, la calcificación que esta pueda presentar, o el patrón vascular, porque también pues, luego nos termina sirviendo, digamos, si se termina pasando a cirugía, no afectar nada grave o hacer una cirugía con las mejores condiciones. Y luego, digamos, la confirmación de si es o no productivo y demás características es por la función de aspiración con aguja fina que ya nos describió Stevens anteriormente. Ahora, en cuanto a la otra, digamos, tumor benigno que se suele presentar, es el bocio multinodular, que, digamos, a diferencia del anterior, este es un aumento de tamaño de la glándula con múltiples nódulos que están por dentro de este encapsulados. Digamos que esa es como la gran diferencia entre uno suele ser solitario y el otro suele ser, pues, como dice el nombre, varios. La mayoría, al igual que el anterior, van a ser no tóxicos, no productivos, y los tóxicos, que son pues, una minoría, se denomina enfermedad de Plummer. Pueden crecer lo suficiente para causar síntomas comprensivos como también fue en el anterior, y digamos que las causas de este suelen ser, por ejemplo, deficiencia de yodo, que es el más común, envejecimiento de la glándula, factores genéticos, la enfermedad tiroidea como Hashimoto o Graves, que se llega a presentar, y algunos medicamentos como el litio o la amidarona pueden llegar a generarnos un bocio multinodular. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros un diagnóstico de esta patología, de esta enfermedad o esta presentación? Pues primero tenemos que hacer una buena historia clínica y un examen físico. Digamos, si nunca le tocamos el cuello al paciente, si simplemente lo damos de que está normal y ya, pues estamos haciendo un mal trabajo y no nos vamos a dar cuenta de que la persona presenta esto. Ya luego, por ejemplo, mirar si es productivo o no, que es mediante pruebas de laboratorio, TSH, T4, T3 y demás. La ecografía, que pues al igual que la anterior nos permite identificar como las características de esta ubicación, tamaño, si está comprometiendo algo, a qué está asociado y demás. La gamografía, que fue como ya nos describió Steven, si es frío o caliente, la posibilidad que eso nos explique pues, malignidad y demás. Y finalmente, con esta sí podemos hacer la biopsia por aspiración con aguja fina para también, digamos, es como nuestra confirmación, nuestra prueba confirmatoria, la definitiva. Ya luego, digamos, finalmente tenemos lo que vendría a ser el tratamiento. En esta dependerá más que nada en el estadio en que se encuentre. Si es, digamos, un bocio pequeño que no nos está presentando ninguna función y no está generándole pues, alteraciones de vida a la persona, podemos solo observarlo. Al fin y al cabo, pues no se nos puede olvidar que, digamos, una de las cuestiones en la cirugía es saber cuándo no meterle bisturí, cuándo no operar. Ya, por ejemplo, si el bocio está generando alteraciones hormonales, ya sea por producción, vamos a tener pues, tratamiento médico, levotiroxina, si es, digamos, un hipotiroidismo, antitiroideo si es hiper, y básicamente como compensarlo, por así decirlo. Tenemos el yodo radioactivo, si es un bocio multinodular tóxico, o sea que es productivo, pues si no es un hipertiroidismo, y ya sea porque la persona, digamos, deficiente de la operación no le gusta la idea o por cualquier otro motivo no se puede operar, esta es, pues, digamos, esa alternativa no quirúrgica, el yodo. Y finalmente tenemos las indicaciones quirúrgicas, que, digamos, si es, por ejemplo, una masa muy grande que está comprimiendo, que está generando alteraciones, si tenemos sospecha de que pueda llegar a ser cancerígeno, si tenemos nódulos cuya biopsia, digamos, que no nos dio un diagnóstico claro, o si, digamos, ya el bocio es tan grande que genera pues, problemas estéticos o funcionales importantes. También al fin y al cabo, pues también tiene que ver lo que vendría a ser la voluntad de las personas, ¿no? Ahora, digamos, así como en grandes aspectos, que fue lo que más o menos ya nos dijo Stevens con la clasificación de Bethesda, que es la última tablita que presentó, tenemos primero una sospecha de malignidad, el resultado de bajo compatible con Bethesda 4, 5, 6, es indicativo para meterle cirugía.
Síntomas compresivos, que ya se los mencioné, disfagia, disnea, disfonía, que tenga un crecimiento intratorácico, que ya, digamos, pase a este comportamiento que se denomina precisamente ocio endotorácico y genera, o a la persona le implica un riesgo de que haya un colapso traqueal. Luego tenemos el hipertiroidismo no controlado, que ya sea en un caso en el que, digamos, el yodo falle, o medicamentos, los antitiroideos también fallan, entonces ahí sí ya, sigamos de la voluntad, toca explicar a la persona, y si no, pues toca mirar cómo es que se le soluciona. Y como pues se mencionó también en el anterior, si es estética, si es deforme, si es un crecimiento que está afectando su calidad de vida, pues al fin y al cabo no se nos olvide que esta es como la prioridad de todo, la medicina como tal, que es la calidad de vida de la persona, que está viva bien. Y ya, digamos, cuando operamos la tiroides, las complicaciones que tenemos que tener en cuenta son lesiones, que lesionemos el nervio laringio recurrente, que suele pasar por el surco traqueoesofágico, muy cerca de la glándula, entonces al momento de pasarle el bisturí, cuidados, por ejemplo, podemos cortarlo. Entonces vamos a tener dos tipos de lesiones unilaterales, que va a producir una ronquera, una voz bitonal, entonces una voz como constante que no cambia en cuanto a, digamos, el tono, válgame la redundancia, y es cuando se nos paraliza una. Y luego la bilateral, que es, digamos, una emergencia médica, ya, para ponerlo en términos simples, nos hemos equivocado, causa estridor, obstrucción respiratoria aguda, y si no sucede, lo más probable es que terminemos haciéndole una traqueostomía a ese paciente. Lo ideal es que no suceda, por supuesto. Y luego tenemos la hipocalcemia, que solemos hacer, digamos, más como, por así decirlo, posoperatoria, que es cuando ya manipulamos, vascularizamos o extirpamos las paratiroides. Si bien, digamos, pues lo ideal es mantener una o dos paratiroides, puede que no, sí, puede que se nos vaya. La clínica, que si le generamos esta extirpación y una hipocalcemia, lo que vamos a ver es parestesias, signo de Chopstead, que es patología facial, y es como que se contrae, por así decirlo, y el de troceo, la pronunciación. Luego, finalmente, con la bioquímica tenemos disminución de la hormona paratiroidea y del calcio sérico. Al fin y al cabo, pues no se nos olvide que la paratiroidea es la que regula todo este tema. Bueno, entonces ya para hablar aparte como de los tumores benignos que están asociados a la paratiroides, tenemos que tener en cuenta que el más frecuente va a ser asociado al adenoma paratiroideo, que pues va a representar aproximadamente entre el 85 al 90% de los casos relacionados con este tipo de patologías. También existen otras entidades como la hiperplasia paratiroidea, aunque pues este no es como un tumor verdadero, puede presentarse con características clínicas similares y en raras ocasiones pues puede existir adenomas múltiples. Ahí en las imágenes que están viendo en su pantalla al costado derecho podemos ver dos tipos de adenomas paratiroideos en la parte pues ya de la resección quirúrgica y también asociado con las estructuras anatómicas con las cuales se encuentran relacionados. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar un poco aparte de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que el adenoma paratiroideo se va a caracterizar por una proliferación benigna de una de las glándulas, en este caso pues alguna de las 4, como ya pues nos había explicado, y aquí pues usualmente tienden a ser de este número, lo que va a llevar a una secreción autónoma de la PTH. Entonces, ¿esto qué significa? Esto se va a asociar con la producción de la hormona ya en una cantidad que no va a estar regulada por los niveles de calcio en sangre, lo que va a generar un aumento persistente de la PTH y como consecuencia pues se va a generar la hipercalcemia. Entonces, para que vayan siguiendo un poquito como el esquema del lado derecho, tenemos ahí la glándula normal y pues la homeostasis del calcio. Entonces, en ella pues tenemos que las células principales de la paratiroides pues poseen este tipo de receptores que van a detectar los niveles de calcio en sangre y digamos que el mecanismo de control va a estar asociado como de esta manera. Entonces, si el calcio está disminuido, la glándula va a secretar pues la hormona paratiroidea, que pues como anteriormente les dije es la PTH, en respuesta pues a esta disminución.
mientras que pues si el calcio está normal o alto, el receptor pues va a inhibir la secreción de la PTH. Entonces digamos que este sistema de retroalimentación ayuda pues a mantener como ese equilibrio perfecto de la regulación pues del calcio. Ya para la parte asociada como al origen tumoral, pues esta digamos que va a tener una relación con mutaciones genéticas. Entonces ahí en la parte del recuadro A podemos ver que las causas pues a nivel molecular van a estar asociadas con el desarrollo de adenoma, asociada a genes como el PRAT1 y la ciclina D1. Estos pues digamos que tienen como característica la aceleración del ciclo celular. O pues también pueden estar asociadas al gen MEN1, que también tiene una asociación a la producción de la proteína menina. Entonces, así como para tenerlo en cuenta, tenemos que saber que hay unas diferencias como claves con la tiroides y aunque pueden existir, digamos que mutaciones con genes RAS o BARF, estas pues tienden a ser mucho menos frecuentes y usualmente están más asociadas a lo que sería la parte de tumores tiroideos que paratiroideos, pero pues igual se pueden presentar. Y ya para la parte del recuadrito B, en la parte del mecanismo de hipersecreción, digamos que este va a ser el problema central de esta patología, en la cual vamos a tener una pérdida de sensibilidad. Entonces el tumor nos va a empezar a presentar una menor densidad de receptores de calcio, como les había dicho, que pues son los encargados del centro y de la regulación, lo que va a significar que aunque el calcio en sangre sea alto, pues la glándula no lo va a poder detectar y va a seguir produciendo pues la PTH. También pues va a haber una secreción autónoma en la cual pues vamos a tener una hiperplasia monoclonal, donde pues las células del adenoma se van a multiplicar y van a seguir secretando PTH de forma descontrolada, pues sin tener como una señal del cuerpo que le diga como que frene este tipo de producción. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar un poco acerca como de la clínica, entonces digamos que la presentación clínica clásica va a estar asociada con el hiperparatiroidismo primario. Del hiperparatiroidismo primario, digamos que la podemos resumir en una memotecnia que encontré, que digamos es Stones, Bones, Bronze and Physical Overtones. Entonces la parte de Stones pues va a hacer referencia a la formación de cálculos renales, esto debido al exceso de calcio en el riñón, y pues lo va a intentar filtrar. Entonces pues esto va a terminar en una litiasis renal. La parte de bones va a estar asociado al dolor óseo y la osteoporosis, debido a que la PTH en el hueso en exceso pues va a activar la resorción ósea y va a sacar el calcio de los huesos hacia la sangre, y pues esto puede causar pues la debilidad ósea, o incluso también se pueden presentar unos quistes que se llaman osteoteítis fibrosa quística. Para la parte de Crohn's, que pues va a estar asociada a toda la parte de síntomas gastrointestinales, digamos, por ejemplo, en el intestino, pues como está pues afectada toda esta parte de la homeostasis, va a haber un aumento de la absorción del calcio en la dieta, y esto pues va a empeorar la hipercalcemia. Entonces esto usualmente llega a provocar estreñimiento. Digamos que otros síntomas asociados como a esa parte gastrointestinal se pueden llegar a presentar náuseas, vómitos o incluso pues también dolor abdominal. La parte de physical overtones va a estar como más asociada a toda la parte de las alteraciones neuropsiquiátricas como la fatiga, la depresión, la confusión. Digamos que también es importante tener en cuenta que los pacientes pueden llegar a presentar como otros síntomas también asociados a la debilidad muscular y poliuria. Aunque también pues es importante que sepamos que actualmente hay varios casos que se están describiendo en donde pues los pacientes llegan como tal asintomáticos, y la detección de este tipo de patologías ya se hacen como de una manera
incidental asociada pues a exámenes de laboratorio. Siguiente. Entonces, ya para la parte del diagnóstico, como hemos visto pues en las anteriores presentaciones que hemos hecho a lo largo pues de las exposiciones de este grupo de rotación, van a estar asociadas principalmente a la realización de una historia clínica y un examen físico pues de calidad, donde hagamos pues toda la parte de la detección y la observación de los síntomas que anteriormente pues les hemos comentado. También se puede llegar a apreciar o valorar pues de pronto una masa palpable en el momento del examen físico. Y ya para la parte como de pruebas de bioquímica y de laboratorio, entonces este es, digamos que el hallazgo clave en la presencia de hipercalcemia asociada pues a niveles elevados, que pues la podemos encontrar en niveles mayores a 10.5 miligramos sobre decilitro. Y también niveles elevados o inapropiadamente normales de PTH. Digamos que el valor de referencia de esta es de 10 a 65 picogramos sobre mililitro, entonces pues niveles que se encuentren por encima de este. Y pues además también pues suele encontrarse una disminución de los niveles de fosfato séricos, que pues esto es más o menos entre el 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro los valores de referencia para este. Y también se puede llegar a encontrar pues también una disminución en lo que sería la vitamina D. Entonces tenemos que tener en cuenta que se clasifican dependiendo pues el tipo de deficiencias, pero digamos que las principales a tener en cuenta en ese tipo de patologías va a ser la deficiencia de 20 nanogramos sobre mililitro y la insuficiencia, que ya va a estar asociada a niveles de 20 a 30 nanogramos sobre mililitro. Siguiente, por favor. Bueno, ya para la parte como de la imagenología para poder diagnosticar este tipo de patologías, después de confirmado el diagnóstico bioquímico, vamos a realizar unos estudios que van a estar asociados más a la detección de la localización, siendo pues los más utilizados la parte de la ecografía cervical y la gammagrafía Sestamibi, que pues van a permitir la identificación de la glándula afectada y asimismo pues planificar el tratamiento quirúrgico. Entonces, la gammagrafía Sestamibi, digamos que la forma en la que la vamos a ver es como vemos en la imagen que está más hacia su izquierda, que es la que tiene la letra A. Esta pues nos va a hacer como la localización de la glándula que pues está afectada, y ya para la parte de la ecografía es la imagen que tienen en la mitad. Digamos que otro tipo de estudios que se pueden realizar como en este tipo de pacientes, que son pues ya complementarios, no diagnósticos, pero pues que sí nos pueden ayudar como a seguir el tratamiento de nuestro paciente, van a ser la densitometría ósea, pues para mirar toda esta parte de la osteoporosis en el paciente, por la pues reabsorción del calcio, y también una parte como de estudios de imagenología renal. Esto pues con relación a la detección de posibles cálculos renales. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para la parte del tratamiento, digamos que el tratamiento definitivo pues va a estar obviamente asociado a la parte de la paratiroidectomía. Algunas indicaciones para nuestros pacientes y poder realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos es en pacientes que estén sintomáticos, así como aquellos con hipercalcemia significativa, compromiso renal, afectaciones óseas, o en pacientes jóvenes que pues sabemos que este tipo de síntomas a largo plazo pues van a tener como efectos pues con un mayor compromiso a nivel óseo y renal. Y digamos que en la actualidad, cuando el adenoma lo podemos localizar bien por medio de la imagenología, se prefiere una cirugía que sea mínimamente invasiva, pues ya que esto nos va a ayudar a reducir las complicaciones y pues el tiempo de recuperación, que pues las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, de las complicaciones que les estaba hablando anteriormente,
Estas pues se pueden derivar tanto de la enfermedad como del tratamiento de la misma. Entonces, digamos, en la parte de la enfermedad pues se van a encontrar la nefrolitiasis, la osteoporosis, como ya lo hemos comentado a lo largo de toda la exposición relacionada con la paratiroides. Y ya como tal relacionadas con el procedimiento quirúrgico, la complicación como más importante es la hipocalcemia posoperatoria, que puede presentarse como síndrome de hueso hambriento. Y también puede ocurrir una lesión en el nervio laríngeo recurrente, aunque pues esta es menos frecuente en comparación que la lesión en las tiroidectomías, pero pues también se puede generar. Entonces aquí en la imagen que tienen ahí pueden ver como la localización también del nervio y la paratiroides, y pues así entender como la relación por la cual pues este se ve afectado. Listo, yo para entrar, digamos, como en un poquito de resumen final, digamos que es como integración de todo el conocimiento, todo el contenido, pues tenemos, digamos, parte anatómica o morfológica, la tiroides. La función normal de la tiroides es variable. El paso a seguir se toma basado en el volumen anatómico y citológico, mediante las pruebas ya mencionadas, la función y la escala superpolar de Bethesda. Las glándulas salivares no son funcionales, tienen una alta relación con los nervios periféricos y craneales, por lo que tenemos que tener cuidado al momento de, digamos, intervenirlas. Y se decide una resección sistemática para evitar la sensibilidad de estos tumores, de estas, digamos, masas benignas. Y la paratiroides siempre suelen ser funcionales, más frecuentes en la alteración de calcio, o vamos a tener la alteración de calcio, y la intervención debe ser medida estrictamente bajo un, digamos, enfoque metabólico. Las diferencias claves, digamos, entre los tres tiroides, glándulas salivales y paratiroides, es el tipo común en la tiroides, en términos benignos, claro, es adenoma folicular o el pósum plurinodular. En las glándulas salivales tenemos el adenoma pleomorfo y en la paratiroides el adenoma paratiroideo. La actividad funcional en la tiroides puede ser o no ser funcional, es así, digamos que es un poquito variable. En la glándula salival no va a ser funcional, no vamos a tener una producción extra de saliva. Y la paratiroides siempre va a ser funcional, que es lo que, digamos, en lo que antes era. Lo primero es el hiperparatiroidismo primario. En cuanto al crecimiento, digamos, de estas masas en la tiroides, va a ser lento, indolente, usualmente una persona con ni siquiera se entere, por eso es que al principio les mencioné, en algún momento les mencioné que suele ser, por ejemplo, un hallazgo incidental. En las salivales va a ser lento y el lóbulo superficial puede llegar a ser móvil, puede que uno, digamos, de esa forma es la que se den cuenta, hay algo me está moviendo por ahí. Y la paratiroides es variable, puede que tengamos un crecimiento lento, puede que tengamos un crecimiento muy acelerado, es decir, digamos que no tiene una norma como tal. Luego, la presentación clínica de la tiroides es un nódulo palpable con más o menos signos de tirotoxicosis, dependiendo si es productiva. Las salivales es una masa firme, indolora y siempre y cuando, digamos, los nervios quinto y el séptimo, el facial y el trígono facial, estén intactos. Y para la paratiroides tenemos la hipercalcemia, que es pues, generalmente incidental, y luego encontramos la causa. Luego, digamos, con las indicaciones quirúrgicas, los criterios quirúrgicos, tenemos que en la tiroides es si es sospecha de malignidad, ya las ya mencionadas, síntomas compresivos, como les mencioné, y hipertiroidismo o un tamaño crítico, que es mayor a 4 centímetros, o el caso final, que es cuando el bocio va a intratorácico. Las glándulas salivales es todo tumor clínicamente benigno exige resección completa sistemática. En este, digamos que no hay duda, en este sí es pasarlo. Y la sospecha diagnóstica o crecimiento continuo tenemos que tenerlo presente. Y finalmente, para la paratiroides tenemos que si es el hiperparatiroidismo primario confirmado, una hipercalcemia sintomática o complicaciones del órgano diana, tenemos entonces la indicación de operar. Ya para, digamos, el abordaje quirúrgico, para mencionarlo ahí por encima, es que la tiroides tenemos la cirugía, digamos, va a ser una lobectomía, istemectomía o una tiroidectomía total, dependiendo, digamos, de si todo está comprometido o si vamos a dar un pedacito o uno de los dos lados. El enfoque es pues, una presentación anatómica. La lobectomía es el estándar de oro para nódulos benignos
unilaterales que sean menores a 4 centímetros, si no, pues ya tenemos que tener en cuenta la total. Para las salivales, tenemos que la cirugía se denomina parodidectomía superficial o resección glandular submandibular completa. Y el enfoque es que al momento de hacer esta cirugía tengamos márgenes limpios, seamos capaces de identificar y, digamos, mantener, preservar, que no lo vayamos a cortar de ninguno de los nervios que pasan por ahí, que ya pues mencioné, trigémino y así. Y para la paratiroides, la cirugía se llama paratiroidectomía dirigida, y el enfoque es un enfoque que la operación la vamos a hacer mediante un radioguiado intraoperatorio, digamos que es así la hacemos con equipos y demás. Los riesgos y complicaciones, los globales, digamos que en todas están presentes, es una hematoma sofocante, puede poner en riesgo la vida aérea, infección del lecho, lesiones de estructuras vasculares vecinas, por lo que tenemos que tener muy en cuenta, digamos, la estructura que está al lado, que está comprometiendo. Ya, digamos, específicamente cada una es la tiroides, la lesión del nervio laríngeo recurrente y calcemia transitoria, como ya les mencioné. Con las salivales tenemos lesión del nervio facial o el síndrome de Frey, que es una sudoración gustativa porque se afecta la inervación transepática. Y la paratiroides es hipocalcemia postoperatoria profunda, que es así ya, digamos, es como mencionó Mafe, síndrome de hueso hambriento, tras quitarle la paratiroides. Y digamos que la triada de riesgo en una cirugía tiroidea que tenemos que tener en cuenta postoperatoria es hematoma, disfunción laringea e hipocalcemia. Entonces ahí digamos que, por así decirlo, hacemos una evaluación de lo que hicimos, de si lo hicimos bien, por el cirujano, en todo caso. Ya finalmente, en conclusiones, que el paciente con masa cervical tenemos que hacerle pues un diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que esos tres órganos pueden estar pues afectados: la tiroides, las glándulas salivales y la paratiroides. La tiroides la decidimos en base al riesgo, la salival por la erradicación, digamos que esta siempre va a necesitar, y la paratiroides por función, como les mencioné, metabólica. Y listo, esta sería la bibliografía que usamos para la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Creo que esta parte final de resúmenes y de integración es muy buena como para concluir y para tener como presentes lo que acaba de decir Mateo y Steven y todos aquí en esta charla de buena calidad. Muy bien pelados, entonces pongamos la otra. Perfecto. ¿Listo? ¿Ya se ve? Y se ve y se oye bien. Bueno. Sí, doctor. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a presentarles los tumores malignos de glándulas salivales, tiroides y paratiroides. Ok, bueno, entonces pues el panorama general de cáncer de tiroides, tenemos que pues estos se van a clasificar habitualmente en primero el cáncer de tiroides diferenciado, que es las iniciales CTD que se ven en la imagen, CTPD, que es cáncer de tiroides poco diferenciados, el carcinoma medular de tiroides, que es el CMT, y el cáncer de tiroides anaplásico, que es el CTA. Hay otras neoplasias malignas tiroideas que son poco frecuentes, como es el linfoma tiroideo y el sarcoma tiroideo, y también las metástasis en glándula tiroidea. En cuanto al CTD, es decir, el cáncer de tiroides diferenciado, este se va a dividir en el carcinoma papilar de tiroides, en el carcinoma folicular de tiroides y en el carcinoma de células de Hörter. Estas se consideran diferenciados porque surgen a partir de las células epiteliales de los folículos tiroideos y pues generalmente conservan su capacidad de organificar el yodo. El CTPD, que pues es el cáncer de tiroides poco diferenciado, y el cáncer de tiroides anaplásico también se cree que surgen a partir de células foliculares, pero son clínicamente más agresivos que el cáncer de tiroides diferenciado debido a su falta de diferenciación.
Y en cuanto al cáncer medular de tiroides, a diferencia del resto de los tumores descritos, este se forma a partir de las células C neuroendocrinas parafoliculares. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto al cáncer de tiroides diferenciado, surge pues a partir de las células epiteliales de los folículos tiroideos y a pesar de algunas diferencias, pues se divide en el cáncer CPT, como ya lo dije, pues es el cáncer papilar de tiroides, el carcinoma folicular de tiroides y el carcinoma de las células de Horton. A pesar de algunas diferencias de comportamiento biológico y clínico de estos tipos de cáncer, estos se suelen abordar y tratar de modo similar. En cuanto al carcinoma papilar de tiroides, es el tipo más frecuente de cáncer de tiroides y representa el 84% de todos los casos nuevos. Este predomina en las mujeres con una proporción 3:1 y la incidencia máxima se da entre la tercera y la quinta década de la vida, perdón. Este se disemina principalmente por vía linfática y histológicamente se caracteriza por tener papilas ramificadas complejas con pseudoinclusiones, surcos nucleares y cuerpos de pasomoma, que son calcificaciones concéntricas laminadas que aparecen dentro de las papilas tumulares, que es la imagen que pueden ver a su derecha. También está la denominada variante folicular del CPT, que es el CPT-VF, también llamado carcinoma papilar de tiroides variante folicular, que este tiene un pronóstico similar al papilar de tiroides clásico e histológicamente se caracteriza, siguiente por favor, se caracteriza por folículos bien definidos con mínimas proyecciones papilares. Otros subtipos histológicos que son menos frecuentes pero más agresivos son las variantes de células altas, de células en tachuela y esclerosante difusa, y también hay de células columnares, que en conjunto pues van a representar el 1% de los cánceres papilares de tiroides. La imagen que está a la derecha es el que identifica las células altas. Siguiente, por favor. Luego tenemos el cáncer folicular de tiroides. Este es el segundo tipo más común. Aparece en adultos mayores y tiene una mayor incidencia entre la cuarta y la sexta década de la vida. Al igual que pues, el papilar, predomina en mujeres en proporción 3:1 y se diferencia de este porque se disemina por vía hematógena principalmente hacia los pulmones y huesos. Citológicamente es variable, ya que puede mostrar desde células foliculares de apariencia prácticamente normal hasta células con diferentes alteraciones como atipia nuclear, descohesión, hipercelularidad y microfolículos. Por ello, este no se puede diagnosticar de forma fiable mediante la punción por aspiración con aguja fina, sino que solo se puede diagnosticar de forma definitiva mediante el estudio histológico donde se muestre su invasión capsular y vascular, que es lo que se ve en la imagen. En esta imagen pues se revela la invasión capsular por las células foliculares compatible con el diagnóstico de cáncer folicular. Siguiente, por favor. En cuanto al carcinoma de las células de Horton, este es menos frecuente y tiene un comportamiento distinto y que es más agresiva a comparación de los dos anteriores. Este se presenta en adultos mayores con una incidencia máxima entre la sexta y séptima década de la vida y las metástasis pueden ocurrir tanto por vía linfática como hematógena. Este se distingue histológicamente por la presencia de células de Horton oxifílicas o también llamadas oncocíticas, que estas células presentan un agrandamiento celular característico con abundantes citoplasma granular eosinófilo debido pues, a que tiene un mayor número de mitocondrias. Siguiente, por favor. En cuanto a la neoplasia folicular tiroidea no invasiva, con características nucleares de tipo papilar, este es un tumor con folículos neoplásicos sin estructuras papilares, pero con rasgos nucleares característicos de cáncer papilar tiroideo, como agrandamiento, apiñamiento, superposición, elongación, contornos irregulares, surcos, pseudoinclusiones y aclaramiento de la cromatina. Tradicionalmente se han descrito dos subtipos de este, que va a ser el encapsulado y el no encapsulado. Pero en un estudio que se realizó en 2016 se encontró que el subtipo que es encapsulado no se comporta igualmente agresivo al no encapsulado. Entonces se decidió reclasificarlo y llamarlo neoplasia folicular tiroidea no invasiva con características nucleares de tipo papilar. Siguiente, por favor.
Entonces, pues para entender los mecanismos moleculares, tenemos esta gráfica que nos explica que hay dos principales mecanismos que gobiernan la oncogenia de las células foliculares tiroideas, que son las vías de la señalización de la proteína sinasa activada por mitógenos, que es la MAC, y también el otro mecanismo de la fosfatinoinositol 3 sinasa, proteína sinasa B, que es la PI3K-AKT. Ya. En conjunto, estos mecanismos gobiernan la supervivencia y el funcionamiento normales de las células tiroideas. Ya que estos mecanismos gobiernan la supervivencia y el funcionamiento normales de las células tiroideas, por lo que perturbaciones en diferentes puntos de estos mecanismos van a generar y van a estar relacionados directamente con la patogenia del cáncer de tiroides. En cuanto a la vía de señalización de la MAP, es activada por factores de crecimiento que son receptores transmembrana tirosinasa de la superficie celular. Esto desencadena una cascada de señalización intracelular que finalmente regula la transcripción intranuclear de genes responsables del crecimiento, proliferación, la diferenciación y la migración, y también la supervivencia de las células. Las mutaciones de los principales genes de la vida de la MAPK intracelular, como pues la BRAF, el PTC, el RAS y el receptor sinasa de tropomiosina neutrófico, se han relacionado directamente con el desarrollo del cáncer diferenciado. En cuanto a la otra vía que mencioné, esta implica una serie de reacciones de fosforilación iniciadas por una proteína sinasa transmembrana. En última instancia, esto conduce a la activación de AKT, que a su vez fosforila proteínas tanto en el citosol como en el núcleo. Los pasos siguientes de la vía de AKT regulan la apoptosis, la proliferación, la progresión del ciclo celular, la integridad citoesquelética y el metabolismo energético. Se cree que esta vía, particularmente, que acabo de mencionar, va a permitir que se encuentren mutaciones específicas como el PT, que es un inhibidor de la activación del AKT, tanto en el cáncer folicular esporádico como en el cáncer folicular asociado a un síndrome que se llama el síndrome de Cowden. Este síndrome tiene características que genera amartomas múltiples, sobre todo en piel y membranas mucosas. También produce macrocefalia y un mayor riesgo de desarrollar otros cánceres de órganos sólidos como el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, pues los dos factores de riesgo más estudiados y validados para el cáncer papilar de tiroides son los antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes y también los antecedentes familiares. La asociación entre la exposición a radiaciones ionizantes en la infancia y la adolescencia es clara, sobre todo para el cáncer papilar de tiroides y también para el cáncer anaplásico. Los antecedentes familiares claros también aumentan el riesgo de tener cáncer de tiroides diferenciado, y esto puede ocurrir en el contexto de síndromes de cáncer hereditario conocidos con mutaciones de un único gen, como el síndrome de Gardner, el síndrome de Cowden o el complejo de Carney. Además, se describió una nueva entidad conocida como carcinoma tiroideo familiar no medular, que se usa para describir familias con 2 o 3 familiares de primer grado diagnosticados con cáncer de tiroides diferenciado en ausencia de otro síndrome de cáncer hereditario. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la presentación clásica es un nódulo tiroideo palpable que es asintomático, que es descubierto por el propio paciente o por el médico durante una exploración de rutina. También existen nódulos tiroideos palpables en alrededor del 5% de la población y la mayoría de ellos son benignos. Es típicamente este nódulo pues, de crecimiento lento, indoloro y a menudo sintomático. Sin embargo, el dolor también puede ser indicativo de cánceres de tiroides menos frecuentes y más agresivos, como el cáncer medular tiroideo, el linfoma tiroideo primario o el cáncer de tiroides anaplásico. Entre los signos de alarma está el crecimiento rápido del nódulo y síntomas como ronquera, tos, disfagia, que pueden ser signo de invasión de estructuras proximales, como el nervio laringio recurrente y el tracto ovario digestivo. Los pacientes pueden presentar adenopatías palpables o visibles en pruebas de imágenes cervicales. Siguiente, por favor.
En cuanto a las pruebas de imágenes, pues la técnica de imagen más importante es la ecografía tiroidea completa, con cartografía de los ganglios linfáticos cervicales centrales y laterales bilaterales. La ecografía preoperatoria pues, es la prueba más sensible para la caracterización de los nódulos tiroideos, así como para identificar adenopatías, y sus resultados van a afectar la extensión del tratamiento quirúrgico inicial en más del 30% de los pacientes. Para las indicaciones, pues incluye la presencia de masas voluminosas que se extienden hacia el tórax o posteriormente, así como la extensión extratiroidea. En pacientes con tumores potencialmente más avanzados a nivel local y regional pueden ser necesarias el TAC o resonancias de cuello y tórax. Y pues entre las manifestaciones que pueden llevar al médico a solicitar a cualquiera de estos dos estudios están los síntomas de alarma, como son los cambios de la voz, la disfagia, los síntomas respiratorios como tos o hemoptisias, así como la palpación de una masa que es de rápido crecimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la estadificación, tenemos una clasificación que es la TNM, que la hace el American Joint Committee on Cancer y pues de la Union for International Cancer Control, que pues está la clasificación que se ha convertido en la más extensa y la más fácil de comprender. Entonces tenemos pues la T significa tamaño del tumor, la N ganglios o nódulos linfáticos y M de metástasis. Entonces el T1 es que hay una afectación local, el 2 afectación local pero más grande, el 3 también configura una afectación local pero es de mayor tamaño, mientras que el 4 va a ser un tumor de cualquier tamaño que invada otros órganos. Pues el N va a ser 0, va a ser que no tiene ningún ganglio afectado y así sucesivamente hasta la N3, que es que tiene varios ganglios linfáticos distales afectados. Y el M de metástasis, que pues el M1 es que tiene extensión a otros órganos. A la derecha hay otra gráfica que es la clasificación ATA, que pues ha propuesto un sistema que va modificando las estimaciones iniciales de riesgo en función a la evolución clínica de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Entonces el 1 es que la respuesta va a ser excelente sin hallazgos clínicos, bioquímicos o estructurales de la enfermedad, por lo tanto el riesgo de recidiva va a ser del 1 al 4%. El 2 es que hay una respuesta bioquímica incompleta y este va a traducir que pues en un 50% de los pacientes logran ausencia de datos de enfermedad de manera espontánea o con tratamiento adicional y que hay un riesgo de desarrollar enfermedad estructural del 20%. Luego tenemos el 3, que significa respuesta estructural incompleta, y el 4, que es respuesta indeterminada, que es que entre el 15 y el 20% tendrán enfermedad estructural identificada durante el seguimiento. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la tiroidectomía es extremadamente segura y efectiva y la amplitud adecuada depende de múltiples factores como la extensión de la enfermedad y el riesgo perioperatorio del paciente. Hay un procedimiento que se llama lobectomía tiroidea homolateral, que esta se ha convertido en una alternativa aceptable a la tiroidectomía total, específicamente para los cánceres de tiroides diferenciados unilaterales de bajo riesgo, es decir, que se encuentran entre los 1 y 4 centímetros y si no tienen extensión extratiroidea ni metastásica. La tiroidectomía total, por otro lado, es el tratamiento preferido y recomendado en aquellos pacientes que tienen el cáncer diferenciado con mayor riesgo de recidiva y o mortalidad. Que los factores que se encuentran para caracterizar esto es que el tumor sea al menos de 4 centímetros, que tenga extensión extratiroidea macroscópica, que tenga signos de enfermedad metastásica, que sea inducido por radiación, que haya cáncer de tiroides familiares no medulares o que sea multifocal bilateral. Siguiente, por favor. Para aquellos cánceres que tienen hallazgos clínicos o radiológicos de metástasis en los ganglios linfáticos cervicales, se recomienda la disección de los ganglios por compartimientos. En cuanto a la supresión postoperatoria con hormona estimulante de tiroides, pues tenemos que en muchos pacientes con tiroidectomía se recomienda administrar esta hormona tiroidea en dosis supresora de TSH para prevenir el hipotiroidismo y reducir el riesgo de crecimiento y recidiva de los tumores debido a la estimulación por las TSH. Se ha demostrado que la supresión de la TSH mejora la supervivencia en general en pacientes que se encuentran en estadio 2, 3 y 4, y el nivel deseado de TSH va a depender del riesgo de recidiva tras el tratamiento inicial, así como la presencia de comorbilidades que puedan aumentar los riesgos de hipertiroidismo, como edad avanzada, fibrilación auricular y osteoporosis. Por lo tanto, en pacientes con tumores de bajo riesgo,
pues la TSH sérica que se quiere lograr va a ser de 0.1 a 0.5 mU por litro, mientras que en aquellos con tumores de alto riesgo se debe mantener inicialmente los niveles inferiores a 0.1. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento con el yodo radioactivo, pues el fundamento del uso del yodo radioactivo se basa en una propiedad fisiológica muy importante de las células foliculares de la tiroides, que es la capacidad de captar yodo a través del transportador sodio-yoduro. Esta característica permite que el yodo radioactivo, especialmente el I-131, se concentre selectivamente en el tejido tiroideo, tanto normal como tumoral, generando pues un efecto citotóxico localizado. Este tratamiento se administra típicamente después de la tiroidectomía total y tiene dos grandes indicaciones. La primera pues es que la ablación del tejido tiroideo residual, y pues con esto se logra eliminar cualquier remanente de tejido tiroideo normal para mejorar la especificidad de la tiroglobulina como marcador tumoral en el seguimiento. También facilita la interpretación de los estudios de imagen con yodo radioactivo para detectar recurrencias y también previene la aparición de nuevos focos tumorales en el tejido residual. La otra gran indicación va a ser que el tratamiento de enfermedad, pues, o sea, para el tratamiento de enfermedad que sea persistente, recurrente o metastásica y que no pueda ser manejada quirúrgicamente. En la actualidad, el uso de yodo radioactivo ha evolucionado hacia un enfoque más individualizado, basado en el riesgo. Por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, como aquellos que pues tienen tumores intratiroideos que son menores de 4 centímetros, no se han demostrado que existe un beneficio en términos de recurrencia y mortalidad, por lo que no se recomienda este uso. Mientras que en pacientes de riesgos intermedios puede haber beneficio, como lo sugiere la evidencia, que muestra una reducción en mortalidad, especialmente en pacientes jóvenes, aunque pues se requieren más estudios para demostrar. Y en pacientes de alto riesgo, pues su uso está claramente indicado. Para optimizar la captación del yodo radioactivo es necesario que el paciente tenga niveles elevados de TSH, lo cual se puede lograr mediante la suspensión de la terapia con hormona tiroidea o mediante la administración de TSH humana recombinante. Además, se recomienda una dieta baja en yodo antes del tratamiento. La dosis va a variar según el objetivo terapéutico. Para la ablación del remanente tiroideo se utilizan dosis entre 30 y 50 MSI, mientras que para el tratamiento pues, de enfermedades persistentes o metastásicas se utilizan dosis mayores como son de 100 a 150. Siguiente, por favor. En cuanto a los tratamientos adyuvantes, pues la radioterapia externa tiene un papel limitado, pero importante, especialmente en el control local de la enfermedad, y se utiliza principalmente en casos pues, de enfermedad residual macroscópica irresecable, enfermedad microscópica persistente después de la cirugía, especialmente pues, cuando el tumor no capta yodo radioactivo o cuando hay compromiso de estructuras críticas como la vía aérea o digestiva. También se emplea en tratamiento paliativo de metástasis sintomáticas que no van a responder a yodo radioactivo. Además, existen otras terapias locales que se utilizan en centros especializados para el control de enfermedad recurrente o metastásica. En estas se incluye la ablación por radiofrecuencia de metástasis ganglionares, pulmonares u óseas y la inyección percutánea de etanol en lesiones cervicales, y también está la embolización de metástasis óseas con fines paliativos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a cambiar de tipo de cáncer. Está el cáncer medular de tiroides, que este va a representar el 2% de los cánceres tiroideos. A diferencia del cáncer diferenciado, este tumor se origina en las células C parafoliculares, que son de origen neuroendocrino y secretan calcitonina, pues, lo cual va a tener una gran importancia diagnóstica y en el seguimiento. Desde el punto de vista clínico puede presentarse en dos formas principales, la esporádica y la hereditaria. La forma esporádica es la más frecuente y suele aparecer entre la cuarta y sexta década de la vida, y la manifestación clínica más común es una masa cervical palpable que puede corresponder al tumor primario o a ganglios linfáticos metastásicos. Estos tumores suelen ser unifocales y tienen una alta tasa de metástasis ganglionar superior al 70%. Además que también presenta metástasis a distancia en aproximadamente 10 al 15% de los casos en órganos como hígado, pulmones y hueso. Por otro lado, la forma hereditaria está asociada a síndromes como el MEN2A, el MEN2B y el carcinoma medular familiar. Estos casos aparecen a edades más tempranas y suelen ser, al contrario del otro, multifocales, y en algunos casos pueden presentarse incluso en la infancia. Siguiente, por favor.
En cuanto al RET y el CMT, pues el broncogen RET juega un papel central en la fisiopatología del cáncer medular de tiroides, ya que aproximadamente el 25% de los casos de cáncer medular son hereditarios y están asociados a mutaciones germinales de este gen, mientras que cerca del 50% de los casos esporádicos presentan mutaciones somáticas en este mismo gen. Estas mutaciones tienen implicaciones clínicas muy importantes. En primer lugar, tenemos que todos los pacientes diagnosticados con cáncer medular de tiroides deben someterse a pruebas genéticas para detectar mutaciones de RET, ya que algunos casos aparentemente esporádicos pueden ser en realidad la primera manifestación de un síndrome hereditario. Y en segundo lugar, la presencia de mutaciones en RET se asocian con una mayor agresividad tumoral, mayor riesgo de metástasis ganglionares, persistencia de la enfermedad y mayor mortalidad, pues lo que implica que el abordaje inicial debe ser más agresivo y tener un seguimiento más estricto. Bueno, ya siguiendo con el diagnóstico de este tipo de cáncer, pues digamos que esto se basa en una combinación de estudios que van a ser citológicos, bioquímicos e imagenológicos. Este diagnóstico, pues, o el diagnóstico definitivo, afina, en el cual se pueden identificar la presencia de amiloide en el estroma y ausencia de células foliculares tiroideas. Además, es fundamental medir la calcitonina, ya que este es el biomarcador más sensible para esta enfermedad. Tener valores superiores a 100 picogramos por mililitro son altamente sugestivos de cáncer medular, mientras que valores mayores a 500 antes del tratamiento sugieren metástasis a distancia. También se puede utilizar el antígeno carcinoembrionario como un marcador, una herramienta inicial de elección, ya que esta permite evaluar la glándula tiroidea, identificar los nódulos que sean sospechosos y detectar adenopatías cervicales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este constituye como el pilar fundamental de esto y es la única opción potencialmente curativa, ya que este tipo de tumor no responde al yodo radioactivo, ya que las células no tienen la capacidad de captar yodo. Pues este consiste en la realización de una tiroidectomía total acompañada de una disección ganglionar cervical. Esto se debe a que este tiene una tendencia muy alta a diseminarse por todo el cuerpo y pues incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad. En todos los pacientes se recomienda pues la disección del compartimento central del cuello, que incluye los niveles 6 y 7, y pues existe evidencia clínica o imagenológica de un compromiso lateral. Se debe realizar como la disección de todos, pues hacer un manejo en casos de que haya pues una forma hereditaria, y también para descartar la presencia de feocromocitoma mediante otros estudios bioquímicos. Luego vamos a tener la vigilancia posoperatoria, que pues esto es un componente fundamental del manejo, ya que va a permitir detectar de forma temprana la enfermedad y si esta persiste o recurre, lo cual impacta en el pronóstico del paciente. El seguimiento se basa principalmente en la medición seriada de los marcadores bioquímicos, siendo la calcitonina sérica el más importante, debido a que es producida directamente por las células tumorales. Después de una cirugía considerada curativa, se espera que estos niveles sean indetectables o que sean muy bajos. Si estos niveles permanecen elevados en el posoperatorio inmediato, esto sugiere pues presencia de enfermedad residual. Y por otro lado, si los marcadores son inicialmente bajos pero después aumentan, se toma como si fuera una recurrencia de la enfermedad. También se puede medir el antígeno carcinoembrionario, el cual actúa como un marcador complementario. En estos puede puede preceder el aumento a la calcitonina y se puede asociar con una enfermedad más grave. Pues algo muy importante es, es el tiempo de duplicación de la calcitonina y del CA, ya que un tiempo de duplicación corto se asocia con una enfermedad agresiva y con un pronóstico peor. Vamos a tener
pues ya los tratamientos complementarios y la paliación, que pues estos se dan o se consideran principalmente en pacientes con una enfermedad persistente, recurrente o metastásica, cuando digamos no es posible un manejo quirúrgico curativo. En estos casos la enfermedad está localizada y es potencialmente resecable. La primera opción va a seguir siendo una intervención quirúrgica, una reintervención, con el objetivo de poder eliminar la mayor cantidad de tejido tumoral. Sin embargo, cuando es irresecable o existe diseminación a distancia, se deben considerar otras estrategias. En este caso, han cobrado gran importancia, pues, los inhibidores de tirosina que actúan sobre las vías moleculares específicas como RET, el cual juega pues un papel importante en la fisiopatología, que ya lo explicó antes Isa. Estos fármacos han demostrado ser muy eficaces para controlar la progresión de la enfermedad y disminuir la carga tumoral, lo que mejora la supervivencia en pacientes con una enfermedad avanzada. En algunos casos se pueden utilizar terapias locales como pues para el control de las metástasis específicas. Estas incluyen la ablación por radiofrecuencia, la radioterapia dirigida a lesiones óseas dolorosas, la embolización en casos de metástasis hepáticas, y todo esto es con un objetivo principalmente paliativo. Es importante destacar que es diferenciado, el cáncer medular no responde al tratamiento con yodo radioactivo, debido a que esas células no captan el yodo, y pues esto nos va a limitar las opciones terapéuticas y hace que el manejo pues de la enfermedad sea un poco más complicado. Luego vamos a tener la estadificación y el pronóstico de este cáncer, que estos pues dependen de muchos factores clínicos, patológicos y moleculares. Uno de los factores más importantes es la etapa de la enfermedad cuando ésta se diagnostica. Los que son diagnosticados en etapas tempranas, donde no hay compromiso ganglionar ni metástasis, tienen un pronóstico significativamente mejor en comparación a aquellos con enfermedad avanzada. La presencia de metástasis ganglionares cervicales, que es muy frecuente en este tipo de cáncer, ya representa un factor de peor pronóstico, y la presencia de metástasis a distancia empeora aún más la supervivencia. Otro nivel clave es el nivel de calcitonina sérica, tanto preoperatorio como en el seguimiento, ya que si hay valores por encima de 500 se asocian con una mayor carga tumoral y un peor pronóstico. Desde el punto de vista ya de las mutaciones en el protoncogen RET también tienen un impacto significativo en el pronóstico. Hay unas mutaciones específicas que se asocian a formas más agresivas, más tasa de recurrencia y menos de supervivencia. Entonces, pues digamos que en este tipo de cáncer la supervivencia a largo plazo es muy variable y depende en gran parte de estos factores que les dije. Por último, vamos a tener el cáncer de tiroides anaplásico. Este se caracteriza por un crecimiento extremadamente rápido y una alta capacidad de invasión local y una gran tendencia a producir metástasis a distancia. Este afecta principalmente a personas con edad avanzada y en muchos casos puede surgir a partir de la transformación de un cáncer de tiroides diferenciado ya preexistente. Estos pacientes suelen presentarse con una masa cervical que crece muy rápido, asociada a síntomas como disfagia, disnea, disfonía y dolor. Muchos de estos casos, pues al momento de diagnóstico ya existe una invasión de estructuras vecinas, como la tráquea, el esófago o los vasos del cuello. Este tumor no capta yodo tampoco, lo que significa que pues, no responde al tratamiento con yodo radioactivo. Este es multimodal y muy complejo. Entonces, en los casos en que el tumor es resecable, se puede intentar una cirugía, pero eso es muy poco frecuente. La radioterapia y la quimioterapia se utilizan como parte del tratamiento combinado, pero en la mayoría de los casos ya es paliativo y está como orientado a mejorar la calidad de vida del paciente y a controlar los síntomas. En los últimos años se han desarrollado terapias dirigidas, pero pues digamos que está muy reducido a unos subgrupos específicos con unas mutaciones específicas. Listo. Ahora vamos a continuar con el carcinoma de paratiroides. Es una neoplasia endocrina maligna poco frecuente. Es importante destacar que representa menos del 1% de los casos de hiperparatiroidismo primario, lo que explica por qué su diagnóstico puede ser desafiante y muchas veces tardío. Para entender su impacto, pues debemos recordar la función normal de las glándulas paratiroides, que regulan los niveles de calcio en el organismo mediante la secreción de hormona paratiroidea o PTH.
Como se observa en el esquema, la PTH actúa principalmente en 3 órganos: en el hueso, aumentando la resorción ósea; en el riñón, incrementando la reabsorción de calcio y la activación de vitamina D; y en el intestino, favoreciendo la absorción de calcio. En el carcinoma de paratiroides, esta regulación se pierde, produciendo una hipersecreción de PTH, lo que lleva a hipercalcemia severa, que es la principal responsable de las manifestaciones clínicas. Y finalmente, en la imagen anatómica podemos ubicar las glándulas paratiroides en relación con la tiroides, lo cual es clave para comprender tanto su diagnóstico como su abordaje quirúrgico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del carcinoma de paratiroides, que inicia a nivel molecular con mutaciones principalmente en el gen CDC73, lo que genera pérdida de la proteína parafibromina y favorece la proliferación celular tumoral. Esto se acompaña de una alteración funcional caracterizada por la disminución del receptor sensor de calcio, lo que impide el control negativo del calcio sérico. Como consecuencia, se produce una hipersecreción de PTH, como nombré anteriormente, que lleva a una hipercalcemia severa, eje central de la clínica de esta enfermedad. Esta hipercalcemia explica los efectos sistémicos, especialmente el compromiso óseo, renal y los trastornos neuropsiquiátricos. Finalmente, desde el punto de vista oncológico, se trata de un tumor con comportamiento agresivo, con capacidad de invasión local, alta tasa de recurrencia y posibilidad de metástasis a distancia, lo que condiciona su mal pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a observar los hallazgos histológicos del carcinoma de paratiroides utilizando tinción con hematoxilina eosina. En la imagen de la izquierda se identifica un patrón trabecular caracterizado por cordones celulares separados por bandas fibrosas gruesas, lo cual es un hallazgo sugestivo de malignidad en este tipo de tumor. Al aumentar el acercamiento se evidencian células con núcleos grandes, hipercromáticos y presencia de macronucleolos, además de actividad mitótica, lo que indica alta proliferación celular. En las imágenes de la derecha se observan características adicionales como una mayor relación núcleo-citoplasma y una disposición celular monótona, lo cual también es típico de las neoplasias malignas. Y adicionalmente, el uso de marcadores como Ki67 puede evidenciar un aumento en la actividad proliferativa. Un aspecto clave para el diagnóstico del carcinoma, más allá de la morfología, es la invasión de estructuras adyacentes, como músculo, tiroides, tejidos blandos, lo que se puede apreciar en las imágenes inferiores. En conjunto, pues estos hallazgos permiten diferenciar el carcinoma de paratiroides de lesiones benignas, como el adenoma. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo del carcinoma de paratiroides, los más importantes son los genéticos, especialmente la mutación del gen CDC73, asociados a síndromes como HPT-JT y la neoplasia endocrina múltiple. También son relevantes los antecedentes familiares como historia de hiperparatiroidismo o cáncer de paratiroides. Finalmente, se han descrito factores ambientales, principalmente la exposición a radiación en el cuello, algunas toxinas, aunque estos tienen menor peso comparados con los factores genéticos. Siguiente, por favor. Sobre las manifestaciones clínicas del carcinoma de paratiroides, se explican principalmente por la hipercalcemia severa, secundaria al exceso de PTH. A nivel óseo, encontramos dolor y fracturas debido al aumento de la resorción ósea. En el sistema renal es frecuente la aparición de litiasis y en casos avanzados insuficiencia renal. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, los pacientes pueden presentar fatiga, depresión, alteraciones cognitivas como confusión y finalmente un hallazgo importante es la presencia de una masa cervical palpable que, a diferencia del adenoma, puede orientar hacia malignidad. Y en conjunto, pues estas manifestaciones reflejan el compromiso multisistémico de la enfermedad. Listo, ahora vamos a seguir con el diagnóstico del carcinoma de paratiroides. Para tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta que el diagnóstico comienza pues con una fuerte sospecha clínica. A diferencia de los adenomas benignos, el paciente con carcinoma pues suele presentarse con una hipercalcemia grave, con valores de calcio total frecuentemente superiores a 12 o a 14 miligramos sobre decilitro. También presenta una PTH con una elevación de más de 10 veces el límite superior normal. Tiene un valor predictivo positivo del 84% para carcinoma. Además, pues clínicamente la presencia de una masa palpable en el cuello debe pues encender todas las alarmas, ya que pues es un hallazgo inusual en una enfermedad benigna. También hay un factor diferenciador, que es un punto clave del estudio bioquímico actual, que es la amino-PTH,
que es la forma extendida N-terminal de la PTH, que mientras que, pues, si tenemos un adenoma benigno, su presencia es muy rara, pero si hay un carcinoma se produce en exceso, sirviendo como marcador de alta especificidad, pues, para malignidad. Puede seguir. Ahora pues vamos a evaluar las imágenes que podemos utilizar. Entonces tenemos la ecografía, que pues pasando a las imágenes, la ecografía de cuello es pues una muy buena imagen porque es de primera línea, tiene una especificidad del 100% y un dato predictor fundamental, pues que es el tamaño. Un tumor mayor a 30 milímetros tiene una sensibilidad del 91% para carcinoma de paratiroides. También hay una estrategia ganadora que pues para una localización precisa, pues la evidencia nos dice que pues si se combina TAC con una gammagrafía, pues logra una sensibilidad cercana al 100%, siendo superior a cualquier otro método por separado. Además de eso, pues es importante saber que la suma importancia recordar pues que no se recomienda una biopsia por aspiración, o sea un BACAF, pues por el riesgo de romper la cápsula y causar una siembra tumoral, pues el riesgo es muy alto y pues puede comprometer seriamente el pronóstico del paciente. Siguiente. Ahora vamos a ir con el diagnóstico definitivo histopatológico, que pues hay puntos claves de acuerdo a los criterios de la OMS del 2022 e inmunohistoquímica, que vamos a tener que el estándar de oro finalmente pues es el diagnóstico definitivo, es siempre histopatológico y pues requiere una pieza quirúrgica completa. Según la clasificación de la OMS del 2022, no basta con ver células atípicas, el diagnóstico de carcinoma se reserva pues para neoplasias que demuestren invasión vascular, linfática, perineural o estructuras adyacentes o metástasis documentada. Además de esto, pues podemos ayudarnos con la inmunohistoquímica, como los marcadores de mayor evidencia son la pérdida de expresión de la parafibromina, como mencioné anteriormente como mi compañera Hanna, además de la presencia de la galactina 3 y pues un índice de proliferación KI67 mayor al 5%. Pues el pronóstico para incluir, pues es vital detectar la invasión vascular, pues ya que es un hallazgo de gran importancia porque por sí solo implica un riesgo 4 veces mayor después de que el paciente tenga recurrencia del cáncer o muerte a los 5 años es mayor. ¿Puede seguir? Ahora vamos con la estadificación. Actualmente la estadificación del cáncer de paratiroides es un desafío, pues porque nos enfrenta, debido a que el carcinoma, pues como ya lo mencioné anteriormente mi compañera Hanna, tiene una incidencia muy baja, todavía no se ha establecido un sistema de estadificación estándar a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente nos basamos en criterios descriptivos, como por ejemplo si el tumor está confinado a la glándula, si es extraglandular o si ya presenta metástasis a distancia. Hablando un poco de historia, pues a lo largo de los años varios autores han intentado pues refinar esta clasificación. Primero tenemos a Shaha y a Shah, que pues adaptaron el sistema TNM basándose en el tamaño tumoral y la invasión, pero sus estadios más avanzados no lograban predecir con exactitud un peor pronóstico. Luego vamos a tener a Talat y a Schlute, que pues cambiaron el enfoque, pues dejaron de lado el tamaño tumoral y